con el fin de evitar el desequilibrio completamente irregular entre los distintos estamentos del Consejo de la Magistratura y agrava aún más la situación institucional. Comunicamos a usted lo resuelto en ambos cuerpos por nuestro carácter de presidentes de la Honorable Cámara de Senadores y también de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, las designaciones efectuadas en los efectos de posibilitar la jura conjunta y simultánea de los demás consejeros que completa la designación de estamentos. Esto está firmado obviamente por Sergio Massa y por Cristina Fernández de Kirchner, que en su rol institucional deben definir en última instancia esta designación. Sí, el Senado lo hace por decreto, la Cámara de Diputados por resolución. Y también están, bueno, los suplentes. En el caso de Roxana Reyes, el suplente es Francisco Monti, también diputado de la Unión Cívica Radical por la provincia de Catamarca. Y en el caso del senador Martín Doñate, el suplente es el senador Guillermo Snopek, que antes mencionábamos, que es de la provincia de Jujuy. Esto es parte de la discusión, ¿no?, que se va a seguir dando. Sí, lo extraño de todo esto es la conferencia de prensa recién de Germán Martínez, porque da la impresión de que el jefe de bloque del Frente de Todos se quedó como sorprendido por esta designación de Massa de Roxana Reyes, ¿no? Un poco eso es lo que planteaba, y resulta extraño que no se hayan comunicado entre sí para ver cómo continúa esta situación, ¿no? Y además recordar que ayer Martínez le envió una carta al presidente de la Cámara. Hoy comentaba a los periodistas que estábamos en la sala de prensa y también que seguimos la conferencia en Pasos Perdidos, que estuvo toda la jornada del día de ayer hablando con el presidente de la Cámara y sostuvo que tienen un diálogo constante, pero que son roles diferentes. Él había planteado en el día de ayer, Germán Martínez, una carta formal como presidente del bloque a el presidente de la Cámara. Quien suscribe, Germán Pedro Martínez, diputado nacional, en mi carácter de presidente del bloque del Frente de Todos, quiero solicitarle formalmente que se abstenga de avanzar en cualquier designación de integrantes del Consejo de la Magistratura. Considero que no debe avanzarse en nuevas designaciones hasta tanto quede absolutamente claro el criterio de definición de lo que se considera bloque con mayor representante legislativo, la primera minoría, la segunda minoría, de conformidad a lo expresado en el artículo 2, inciso 3, de la ley 24.937, que es la ley del 97 y que entra en vigencia al año siguiente. Esta solicitud se funda en entender que las definiciones del criterio para la designación de integrantes debe tener en cuenta los antecedentes inmediatos de las designaciones realizadas previamente. En este sentido, se adjuntan la resolución del 2018, donde el entonces presidente de la Cámara, Emilio Monzó, procedió en la designación del diputado Tonelli como titular y Negri como suplente, en virtud de un acuerdo parlamentario del 14 de noviembre del 2018 en representación de la primera minoría. Esto es lo que hacías referencia a vos, Meli. Sí. Respecto a cómo se constituyó en ese momento. Claro, los antecedentes que pesan en la Cámara de Diputados, ¿no? Por eso una acción que se produce un día tiene muchos años después su repercusión. Acá estamos pensando leyes del 98, el 2006, que hoy, 17 años después en un caso y como 20 años después en el otro, hay una consecuencia que va marcando los caminos. La pregunta para el escenario político que se viene es, más allá de este tema del Consejo de la Magistratura, ¿cómo va a ser el escenario, tanto aquí en la Cámara de Diputados como en el Senado, de esta fragmentación que se está viendo tanto entre oficialistas y opositores como dentro del propio oficialismo para tratar, por ejemplo, un proyecto de ley como la ley de alquileres, que también tiene fecha de vencimiento? Se habían planteado 30 días hábiles, está venciendo esto a mitad de mayo, por un lado, y el proyecto de ley que va a impulsar el Poder Ejecutivo, que quieren darle mayor celeridad posible, que es el de la renta inesperada, que lo anunció el presidente de la Nación, con Guzmán a su lado, para otorgar este bono especial a jubilados, a trabajadores de la economía informal. Bueno, ¿cómo se van a poner de acuerdo? Va a ser muy difícil. Muy difícil. Muy Eso difícil. Es lo que yo digo, porque y esto tensiona aún más la relación. Si quieren dejar de lado y correr, o que todo el debate de Consejo de la Magistratura vaya a parar a la vía judicial y se judicialice de alguna forma, de manera paralela
los debates que quedan en el Parlamento van a quedar muy, pero muy, muy truncados, porque hoy tanto oficialistas internamente como opositores y oficialistas están en una situación de mucho enfrentamiento y mucha tensión política. Sí, me parece que toda esta resolución de la situación del Consejo de la Magistratura, que ya se advertía en cierto sentido en diciembre del año pasado, porque el fallo de la Corte tiene una particularidad que también tiene su situación compleja, que es poner un periodo, ¿no? Un plazo, una fecha, que no es común que la Corte Suprema se expida de esa manera. Eso ya tiene una cierta irregularidad. Y por otro lado, que ni bien vence el plazo en Semana Santa, en un contexto de un fin de semana largo, inmediatamente después la acción de la Corte Suprema es asumir esta presidencia del Consejo de la Magistratura y desencadenar otra serie de complicaciones. Complicaciones de todo tipo, Gravosas. porque justamente, Amanda, el diputado Marcelo Casareto, que había presentado una precautelar frente al Juzgado Federal de Paraná, un juez hizo lugar, luego la Corte, bueno, anuló el fallo de ese juez e incluso lo acusó ante el Consejo que ahora preside el presidente de la Corte, que revisa ese fallo. Es todo muy, ¿no? Muy complejo. Sí, y todos los mismos personajes siempre, en definitiva. Claro, y a raíz de esa presentación que hace Casareto como diputado nacional, otros diputados nacionales, en este caso de la coalición cívica, denuncian a Casareto. Penalmente por obstruir el acceso a la conformación del Consejo de la Magistratura. Sí. Ahí me parece que una situación también donde hay un sobregiro, en definitiva, de denuncia tras denuncia, ¿no? Porque eso también es un encadenamiento, esto que estabas planteando, Meli, del efecto que ha tenido estos intentos de replantear los plazos para poder discutir una ley en el Congreso, que esa era la intención de no innovar, de la precautelar que se había presentado en Paraná, que se había dado lugar, y se planteaba no innovar hasta tanto el Congreso termine, complete su trámite parlamentario de un proyecto de ley que está dentro de las situaciones cotidianas, ¿no? Del Congreso de la Nación. No siempre un proyecto se aprueba en una Cámara e inmediatamente después se aprueba en la otra. Son realidades muy diferentes las del Congreso en una Cámara y en la otra, pero sí la media sanción tiene todavía 2 años por lo menos de vigencia. Sí, Incluso claro. te diría que son 3 años porque es una media sanción y se extiende el plazo 1 año más para que pueda ser debatido. Así que hay ahí una interpretación un poco compleja que hace, por un lado, la Corte Suprema y también, por otro lado, la interpretación que se da en los otros estamentos, porque han nombrado ya a sus consejeros en base a un criterio que establecen los nuevos proyectos de ley que todavía no son ley, que es la paridad de género. Claro, No, que es un criterio. Claro. Son todas mujeres las consejeras que se juran. decidió que sean todas mujeres, principalmente en virtud de que se apruebe antes de fin de año esta ley que establece como condición necesaria para acceder a cada estamento a sus lugares, a ocupar sus lugares en el Consejo de la Magistratura, paridad de género. Claro, y las nuevas consejeras van a asumir, teniendo en cuenta, como vos decís, la paridad de género, pero bajo una ley que fue la restituida por la Corte que no contempla. No tenía nada que ver con la paridad de género en ese momento. Entonces hay muchas situaciones, me da la sensación que es como un gran entramado de complejidades que hacen aún más difícil, y el objetivo final, en definitiva, es la imposibilidad de nombrar jueces, Sí, ¿no? Es una esto, a ver, trampa paradojal. yo creo que también lo que la lectura política que hay detrás de todo esto es la fragmentación cada vez o la fractura cada vez más grande entre la dirigencia política de la sociedad. Una sociedad que está viviendo un 6,7% de inflación, un nivel de pobreza de más del 40%, nivel de desocupaciones muy elevados. No hay una dirigencia política que le dé respuesta a esos problemas que está sufriendo día a día la sociedad, y por el contrario, esta dirigencia política se enfrasca en debates que están cada vez más lejanos, ¿no?, de la sociedad. Sí, pero que tienen su impacto, ¿no? Sin duda, porque los delitos que tienen que ver con la justicia federal son delitos muy importantes y tienen que ver con la criminalidad, organizada. Por un lado está la trata de personas, el narcotráfico, obviamente los delitos de corrupción, pero también están los juicios de lesa humanidad, ¿no? Es la misma Corte Suprema claro, pero insisto, que no aprobó
el 2x1, digamos, ¿no? Entonces ahí hay una complejidad que también hay que poner sobre la mesa respecto a que no es la vida cotidiana, no es resolver la inflación, que es un problema que nos afecta a todos, pero hay... me imagino que en Rosario toda esta situación, que es uno de los lugares donde se tiene que implementar el Código Procesal Penal actualizado, y todas genera las vacantes que faltan también cubrir en los mucha juzgados, incertidumbre, pero ¿no? por eso mismo, si así es, como bien vos decís, Amanda, tampoco está a la altura de las circunstancias la dirigencia política de ponerse de acuerdo Exacto. y sacar inmediatamente un consejo de la magistratura acordado con el número suficiente o incluso atendiendo lo que decía la Corte, que en 120 días haya una ley, ¿no? Estamos hablando de que aquí pasó todo el verano prácticamente el Congreso donde no se trató nada. Hasta hoy donde no se puede avanzar con la conformación de las comisiones acá en diputados, porque en el Senado no están constituidas absolutamente todas, pero la gran mayoría ya están constituidas. La mitad, más de la mitad. Amanda, además de esta llamativa posición que toma Germán Martínez, ¿no? con esta resolución firmada por Sergio Massa, vemos algunas repercusiones que no tienen solo que ver con la oposición, que obviamente ha estado desde el lunes hablando y mucho, pero desde el propio oficialismo, mira, hay un tuit de la diputada Cecilia Moró, que ya es del Frente Renovador de Sergio Massa, y lo que plantea es que los presidentes de ambas cámaras designaron a los representantes del Parlamento ante el Consejo de la Magistratura con las segundas minorías de cada una de las cámaras. No den vueltas, defendiendo la resolución tomada por Massa. Sí, va a haber mucha tensión ahí porque, bueno, hoy Germán Martínez también advirtió que va a haber con el equipo legal si cabe esta impugnación de manera judicial o si, bueno, la manifestación tiene que ver con una discusión política, ¿no? Me parece que ahí también hay otras estrategias. Vamos a seguir con este tema, que es el tema del día sin duda, pero también hay que recordar que hoy se debatió en la Cámara de Diputados, se empezó a discutir también la ley de alquileres, que tiene como final, digamos, de estas 3 jornadas de participación de los distintos sectores que plantearon su mirada sobre las dificultades en la implementación de la ley. Vamos a repasar qué decía Alejandro Cacase, diputado de Evolución Radical, sobre los temas de agenda del Congreso. El tema ha venido al Congreso porque los alquileres han subido cerca del 70% en el año. Entonces, a partir de eso se llegó a una conclusión de que la ley de alquileres no dio resultado. No. Pero lo primero que no da resultado es nuestra política económica y la inflación que tenemos como marca. Estamos entrampados mal. Un tema que yo vengo hablando hace mucho es el del alto nivel de dolarización que hay en nuestra economía. Y eso particularmente... Bueno, en el mundo inmobiliario casi todo. Se habla en dólares, se escribe en pesos. Exacto, sobre todo en el sector inmobiliario se ve, las propiedades están nominadas en dólares, la expectativa de renta es también en dólares respecto de la propiedad. Entonces, obviamente, cuando incrementa la cotización del dólar, se dispara la pretensión. Pasa que el dólar está planchado, pero curiosamente el valor inmobiliario está igual. Las 100 lucas verdes son 100 lucas verdes. ¿Y a cuánto lo alquilo? ¿Y qué sé yo a cuánto lo alquilo? Claro, y a partir de eso la renta en dólares de las si yo pongo $100.000, aunque sea el 1% en cualquier lugar del mundo, y acá me vas a dar 50 lucas, ¿que cuántos son 50 lucas? $200, $2.000. Claro, exacto. La renta en dólares de las propiedades ha caído en el tiempo y eso es lo que esperan los propietarios. ¿Vos tenés propiedades? Una recomposición. Tengo un departamento que compré con un crédito UVA y ahora soy inquilino también. Porque en el que... ahora te cruzás con tetazos. En el que vivo lo alquilo... y en el que tengo, a su vez... Y ese con ese pagar las expensas, la luz, el gas. Con lo que cobro el que alquilo, pago el que yo pago alquiler. Así esa funciona. Es la lógica. Sí. ¿Y cómo te pusiste de acuerdo con el inquilino? No, yo lo hago con alquiler temporario, el que tengo. Ahí está. Sí, que da más renta. Viniste, claro. Bueno, una de las tantas charlas que hemos tenido, no solamente con legisladores, sino con la vida misma, es que porque hablamos con hombres y mujeres que tienen propiedades en lugares turísticos o de producciones de fábricas temporarias y prefieren eso. Te alquilo en forma temporaria, digo en Misión, en Río Negro. Da más renta, sí. Y listo. Entonces, no, pero mira, Horacio, yo tengo mi familia, conseguí un trabajo en una fábrica ahí, pero el que viene después sumo. Vos de sumar y restar, ¿sabés? Claro, pero fíjate ahí, uno de los puntos de que se vuelca parte de la oferta al alquiler temporario es porque es un alquiler que en general se paga en dólares por turistas
y es un alquiler de muy corto plazo. Tal cual. Uno de los problemas con el alquiler de vivienda normal es que es un plazo en el que hay mucha incertidumbre. Mucho. Que es lo que ha pasado acá con los 3 años. No es que 3 años no sea razonable como plazo en cualquier otra parte del mundo. Lo que pasa es que acá... Vos decís a la ley Lipovetsky. Claro, en Argentina no sabemos lo que va a pasar en 3 meses. No sabes qué pasa Entonces, la semana que viene. cuando alguien se tiene que comprometer a un alquiler por 3 años, eso le genera mucha incertidumbre al propietario. Algunos han decidido retirar de la oferta en alquiler sus propiedades. Otra cosa es que al haber establecido un índice por ley de cómo se debe determinar el precio durante los 3 años, los propietarios, como no pueden controlar el precio durante la duración del contrato, eso les trae incertidumbre. ¿Y cómo se cubren de la incertidumbre? Subiendo lo único que sí pueden controlar, que es el precio inicial del contrato. Y por eso ha subido un 70% en un año. Es decir, si yo durante 3 años no puedo determinar cómo va a ser la renta, lo único que controlo es cuánto te pido hoy. Y eso es uno de los efectos perniciosos que ha tenido de la indexación. Ahí vemos al diputado Cacase del radicalismo de Evolución Radical, pero de la provincia de San Luis, hablando con nuestro colega Horacio Embona en la primera edición. Ahora tenemos la posibilidad de hablar aquí en vivo y en directo con Pedro Galimberti. ¿Cómo estás? Bienvenido, diputado entrerriano de la UCR. ¿Cómo le va? Así es. Muchas gracias por venir. Gracias en este día movido, porque hubo actividad acá en el Congreso con la ley de alquileres, de eso estábamos hablando, y también toda la discusión respecto al Consejo de la Magistratura, que como nos dijiste que sos abogado, en un rato te vamos a preguntar ¿cómo no? ¿Qué implica toda esta discusión para la sociedad? Que es una de las cosas que veníamos comentando acá con los compañeros y colegas. ¿Cómo ves la discusión de la ley de alquileres? Bueno, obviamente que hay una problemática de tinte social y económico a la cual no puede escapar, y en ese sentido hoy está el tema en tratamiento en la Cámara de Diputados, un tema que de alguna manera se metió por la ventana. Se forzó una sesión por parte de nuestro interbloque que luego no se concretó, pero hubo el compromiso del presidente de la Cámara de conformar la Comisión de Legislación General. Eso aconteció, una de las 3 que tenemos conformadas hasta el momento, y está trabajando. Ha comenzado hace algunas semanas. 2 semanas. La semana pasada empezaron con los debates, vinieron antes de Semana Santa y ahora ayer y hoy. Así es. Bueno, hemos estado presentes cuando inició con las primeras charlas. Hoy estuve nuevamente en el recinto de trabajo de la comisión, y bueno, donde hay sobre todo este tema de la escucha de los diferentes actores, es decir, el inquilino, el propietario, las cámaras inmobiliarias, cada uno con sus realidades, algunos que se ponen de acuerdo, otros que plantean otras situaciones. Como decía recién, una problemática que tiene un sinnúmero de componentes, digamos, porque el contrato de locación, de alquiler, es una muestra más de una política de vivienda que en la Argentina necesita evidentemente de mirar otras cosas, no únicamente el alquiler, ¿no? Es nada más que una parte de un total que evidentemente hoy tiene la problemática de la vivienda en la Argentina. Nos contabas que vos fuiste intendente antes de asumir como diputado nacional, y que fueron buscando durante tu gestión distintas estrategias para garantizar el acceso a la vivienda, que es en definitiva lo que manda la Constitución, ¿no? El acceso a la vivienda digna en el artículo 14 bis. ¿Cómo es la tarea dentro de un municipio para poder garantizar esa accesibilidad cuando escuchamos muchas veces que no hay recursos para afrontar la construcción de viviendas, o que solamente el gobierno nacional cuenta con esos recursos que traslada o transfiere a algunas gobernaciones o directamente construye viviendas? Bueno, la política de viviendas evidentemente tiene diferentes estratos. No todas las condiciones son similares. Hoy seguramente son prácticamente nulos los casos de quienes puedan acceder a un crédito hipotecario, eventualmente algún procrear, algunos a través de lo que es la política de viviendas sociales que se realiza a través de los institutos provinciales de vivienda. Nosotros lo que intentamos hacer en aquel momento, y que creo que puede ser un modelo aplicable a otras en otras gestiones, tiene que ver con descentralización de eso, y por sobre todas las cosas ir a trabajar en aquellos espacios en los cuales nadie está trabajando y donde hay un sinnúmero de habitantes, al menos en las comunidades donde podemos identificarlos, que pueden llevar adelante. Y obviamente el financiamiento parte del propio Estado municipal, para lo cual
hay que trabajar, hay que saber administrar, y generar además un círculo virtuoso de trabajo, ¿no? Muchas veces lo que acontece es que desde los institutos provinciales de la vivienda, o inclusive cuando se va a través de Nación, aunque siempre se delega la ejecución, eso termina siendo obras que son realizadas por empresas de otras localidades, con mano de obra muchas veces de otras localidades, y el círculo se completa no solo con el techo para las familias de cada uno de los pueblos en los cuales se está instalando, sino también con una generación de mano de obra que es sumamente importante, el trabajo de los corralones, de los profesionales de la construcción, y nosotros en ese sentido creemos que hay algún otro mecanismo. Obviamente que en un país federal como el nuestro, con circunstancias tan diferentes, se hace difícil. Por eso es que es tan importante el trabajo que se puede desarrollar desde las pequeñas comunidades, ¿no? Y en ese sentido las casas son puestas a crédito para los beneficiarios, tiene que ver con un plan de urbanización de barrios populares. ¿Cómo ha sido la dinámica en ese sentido? ¿Para qué sectores se han construido las viviendas? Nosotros vemos que, por eso digo, el segmento es absolutamente diferente. Bueno, esto habla básicamente la posibilidad de ingresar a una vivienda a través de un sorteo que se va realizando y donde el monto porque se abona es algo más que un alquiler del interior del país, que es absolutamente diferente a los montos que tenemos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Por eso cuando vamos a tratar el tema de alquileres, las realidades son absolutamente diferentes. Buenos Aires es una cosa, las grandes ciudades, las capitales de provincia, cuando vos vas al interior, siempre hay algún mecanismo que en la práctica termina solucionando, porque hay una relación más cercana muchas veces y de conocimiento, los problemas que plantea la propia ley, ¿no? Sí. Diputado, a lo largo de estas reuniones informativas, que hubo varios expositores, los representantes de inmobiliarias y de propietarios coinciden en que hay que modificar dos puntos centrales que tienen que ver con el índice de ajustes anuales y también con el contrato que, se extendió a 3 años y quieren volver a los 2 años. Y por otra parte, los inquilinos reivindican esos artículos y dicen que el Estado tiene que estar presente como garante en la relación asimétrica. ¿Cómo cree que se van a poder conciliar esas posiciones para llegar a un consenso, dado que hay proyectos en justamente ambos sentidos y lo que presentan Juntos por el Cambio va más para el lado de lo que plantean las inmobiliarias? La verdad que hay algunos proyectos de ley y hay varios proyectos de ley, esta es la realidad, y hay algunos que hemos trabajado, inclusive dentro de nuestro propio bloque, el radicalismo, habemos algunos diputados que hemos trabajado otras temáticas. Veremos cómo se va dando la discusión. Uno advierte que la ley podrá establecer o mejorar algún poco las condiciones. La Argentina hoy está atravesando un grave problema que tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo de su moneda. A partir de esto se desencadenan una serie de problemáticas que evidentemente plantean diferentes tipos de problemas, entre otros en la alocación de los alquileres. Lo que también uno va recabando de esto es algunos datos, la problemática de la vivienda, de quien no la tiene, y también aquellos que de una u otra manera pueden tenerlo, o porque han efectuado un ahorro, o porque es su actividad económica, y que obviamente tratan de proteger ese tipo de inmuebles, eventualmente de inversiones, a veces lo que es el ahorro de muchos años, de toda una vida, y que está dentro de la lógica de la razonabilidad. Pero buena parte de este problema no tiene que ver con los alquileres, sino porque la Argentina desde hace tiempo, al tener un sistema vinculado a su economía, donde la inflación ha hecho estragos en diferentes puntos de la economía, no permite, no genera posibilidades, hace que las circunstancias que existen se vayan agravando. Y este es un poco el cuello de botella por el que hoy estamos atravesando. Con lo cual digo, puede haber alguna ley que se sancione sin la pretensión de que sea con un plazo determinado, pero donde yo advierto que puede hacer una transición, pero donde también hay que realizar otras cosas. La ley por sí sola no va a resolver los problemas. Diputado, lo cambio de tema, hablamos del Consejo de la Magistratura, tema álgido, complicado que está transcurriendo en estas horas.
definiciones que hubo por parte del presidente de la Cámara de Diputados nombrando a Roxana Reyes, una réplica del propio bloque oficialista planteando la posibilidad de ir por la vía judicial para impugnar esa definición, un Senado que está nombrando a un senador del oficialismo para el Consejo de la Magistratura, desconocimiento por parte de Cristina Kirchner de la presidencia de la Corte como titular del Consejo. ¿Cómo se resuelve todo esto y en qué va a quedar, a su modo de ver, todo esto? La institucionalidad es una asignatura que requiere un trabajo constante en la Argentina. Y evidentemente hoy se está tirando muchísimo de la cuerda. Lo advertimos dentro del Poder Ejecutivo cuando en la coalición de gobierno tenemos oficialismos que son oficialistas y oficialismos que son oposición. Lo advertimos en las cuestiones vinculadas al Poder Judicial, específicamente en esta cuestión vinculada al Consejo de la Magistratura que estamos viendo ahora. Lo advertimos en la propia Cámara de Diputados, donde aún en el mes de abril, varios meses después que hemos ingresado, de más de 40 comisiones que tiene la Cámara de Diputados de la Nación, recién hemos logrado conformar 3. El miércoles pasado, desde el interbloque, le hemos hecho llegar al presidente de la Cámara un listado con los diputados de nuestro interbloque que van a integrar cada una de las comisiones para que se avance, porque la no conformación de las comisiones, en definitiva, es no buscar la institucionalidad de una Cámara de Diputados que ya debiera estar funcionando en toda su extensión, porque estamos en el periodo de sesiones ordinarias. Digo, estamos sometiendo a este país a un ataque constante a lo que son sus instituciones. Por eso es muy importante, en principio, mantener la calma, con firmeza, por supuesto. Y bueno, y en este sentido, la verdad que algunas de las cosas que hemos visto en las últimas semanas realmente han sido muy tristes en términos de no cuidar esa institucionalidad y de lo que pretendemos para este país. ¿Por qué usted dice que estamos al borde de un abismo, de una situación ausente de institucionalidad? Por estas cuestiones que estaba planteando, por algunas cuestiones que pasan. ¿Qué peligros hay con respecto a eso? Miren, la incertidumbre, básicamente. Yo no, digamos, este no es un mensaje alarmista, pero evidentemente hay gente que está tirando demasiado de la cuerda en diferentes sectores del Estado y en diferentes poderes del Estado. Un juez de primera instancia de la ciudad de Paraná, que dicta un fallo que va en contra de lo que dictaminó la juez federal, en contra de lo que dictamina la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación hace 3 o 4 meses, evidentemente también significa un atropello en términos del Poder Judicial. Y que se haya repuesto una ley que fue derogada, ¿no es también una anomalía de la situación? Lo que en realidad lo que acontece con el fallo de la Corte no es que repone la ley. Lo que la Corte ha dicho es, esa ley del año 2006, tiene varios años, es inconstitucional. Digo, el Consejo de la Magistratura, haciendo un poquito de historia, fue a través de la modificación constitucional del año 94, se incorpora a nuestro sistema. Muchas veces se lo critica, yo voy a ser franco, ha sido un avance respecto al mecanismo anterior de designar. Claro, lo hablábamos recién de eso. Por eso. Veníamos de un lugar muy nosotros veníamos de una... sin institucionalidad. Nosotros veníamos de un mecanismo donde básicamente era el Ejecutivo Nacional, el Presidente de la Nación y el Senado los que... Y además el Senado en ese momento, hasta el 94, tenía solo representantes de los oficialismos, que era otra situación poco democrática. Entonces, digo, ha sido un avance esa modificación. Y veníamos también, digo, para ponerlo un poco en contexto, ¿no? Nosotros veníamos de esos años de gobierno de Menem, donde hubo la voladura de una embajada, la embajada de Israel, que el otro día se cumplió en 30 años, que quedó impune. La voladura de la AMIA, que quedó impune. La venta de armas a Croacia y Ecuador que estaba en conflicto con Perú. La voladura de un depósito de armas. Y cuando aparece y comienzan a encontrarse algunos indicios, el lugar donde estaba la fábrica de armas voló. Digo, y también allí la causa terminó quedando impune contra un expresidente de la Nación, porque llegado en algún momento, en alguna instancia judicial, se dijo
creo yo, esto es desde el punto de vista jurídico, hace 22 años que está esta causa. Por eso digo, hay que cuidar la institucionalidad y hay que mejorarla, yo no tengo ninguna duda. Por eso es importante que a partir de este fallo se comiencen a dar algunos procesos, porque algunos pretenden resolver las cuestiones de la noche a la mañana. ¿Cuáles van a ser esos procesos? Bueno, primero que el plazo que estableció la Corte no significa que automáticamente el Consejo deje de existir o trabajar, porque se restableció la vigencia de la ley anterior. Ahora, esto no quita que una vez conformado esto, nosotros también trabajemos desde la legislatura en algún otro proyecto que de hecho ya lo hay vinculado a cómo se va a avanzar en otro Consejo de la Magistratura. Pero digo, hay que hacer ese trabajo, pero mientras tanto hay que ir cuidando la institucionalidad. Y algunas de estas cosas que estamos viendo, la verdad es que no son nuevas. Quiero aprovechar para contar que creo que ya hay algo al respecto. De todas maneras, cuando fue el fallo del juez federal de Alonso de la ciudad de Paraná, obviamente que nos pusimos a trabajar en la posibilidad, porque entendíamos que el fallo era absolutamente incoherente con un sistema de justicia federal que se centraliza en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y a partir de allí empezamos a trabajar en el armado de un pedido de jury para el juez. Para nuestra sorpresa, no solo encontramos este fallo, que además ya ha salido algo con lo que es el per saltum que ha dado la Corte en estos días, a partir de la presentación del Colegio de Abogados de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, sino que también estamos encontrando algunos otros hechos y que seguramente entre el lunes o martes estaremos presentando al Consejo de la Magistratura. Le pedimos que se quede un ratito más. Nosotros nos vamos a ir a una pausa porque nos quedan todavía muchas preguntas para hacerle al diputado. Aprovechamos que está acá en vivo y en directo. Ustedes no se vayan, volvemos enseguida. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Todo Cultura. Trabajamos no solo lo que es el idioma chino, sino que trabajamos mucho lo que es la cultura.
se trabaja especialmente también con los caracteres tradicionales. Acá está, justamente, Con ternura venceremos. Y justamente es un libro que rescata la historia de lo que fue en vida, la tarea, el activismo de Alberto Morlachetti, de Carlos Cajade. Ser amorosos con el todo, ¿no? Eso que todos estamos involucrados en a ver cómo vivimos en este momento tan particular del mundo, ¿no? Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona, un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas fijas en todo el país. Ahora 12. Para más información, ingresá en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Mis viejos no tuvieron una vida fácil y siempre se esforzaron para que yo tenga una vida mejor. Mi sueño es tener una casa y una familia. Y por eso, que hoy tengo mi trabajo, siento que estoy cada vez más cerca de lograrlo. Yo creo que la asignación universal por hijo fue parte de mi vida y de mi camino hasta acá. Soy técnico electrónico y trabajo en la central hidroeléctrica de Cinco Saltos. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Continuamos aquí en la tercera edición de DTV y estamos conversando con el diputado Pedro Galimberti de Entre Ríos, del radicalismo entrerriano, sobre la actualidad, obviamente, en la Cámara de Diputados y todas las discusiones que se están dando. Venías contándonos y reclamando un poco también, en cierto sentido, la necesidad de la composición de la convocatoria a las comisiones. Está muy complicado. Ustedes presentaron esta nota con todos los integrantes. ¿Qué respuesta les da el oficialismo? Porque desde el oficialismo plantean que al no tener un presidente de interbloque todo se vuelve más engorroso a la hora de definir estas cosas sobre todo. Sí, digamos, esta afirmación que vos hacés por parte del oficialismo, en realidad la primera minoría aquí se venía dando. Por eso que lo presentamos por escrito, el efecto de decir, bueno, miren, nosotros tenemos los nombres del interbloque, más allá de la composición de los diferentes espacios que tenemos en Juntos por el Cambio, para integrar cada una de las restantes comisiones que queda por llevar adelante. ¿Definieron ahí también las presidencias, o sea, las autoridades que podría haber? Ese es un tema que queda por definirse aún, pero es cierto que los nombres ya están, con lo cual habría la posibilidad de avanzar. En el mismo sentido, hay también un proyecto del diputado Fernando Carvajal de nuestro espacio, que es de la UCR Formosa, al cual he acompañado, vinculado a establecer 25 miércoles a lo largo del año en los cuales haya sesiones especiales. Previamente ya decir, tales miércoles van a estar. Claro, porque también es un mecanismo de organización del trabajo y de demostrar claramente que hay una capacidad de organización desde la propia Cámara, de facilitar el trabajo de los legisladores, sobre todo los que están más lejanos, a veces los que están relativamente cerca. Pueden venir cuando pueden. Facilita, hoy a veces es difícil desde el punto de vista de la conexión, los que tienen que trasladarse desde lejos, así que digo, hay que dar algunas muestras claras en este sentido. Lo demás, bueno, es hablar. Hay que acompañarlo con algunos hechos y es lo que hemos hecho desde nuestro
interbloque. Perdón que lo vuelva al Consejo de la Magistratura, pero pendiente me queda preguntarle, por la Cámara de Diputados finalmente, bueno, Reyes fue designada, pero en el Senado Luis Juez fue desplazado porque se designó a un senador del kirchnerismo. Desde Juntos por el Cambio, ¿esto no conforma? ¿Van a seguir reclamando por ese lugar para juez? Obviamente entiendo que sí, de todas maneras esto es una decisión que tendrá que pasar por los senadores de nuestro interbloque, pero donde creo que claramente se ha transgredido una norma, independientemente de las interpretaciones. Cuando uno tiene que salir a explicar qué es lo que se ha hecho, uno está en problema. Y me parece que el oficialismo hoy en la Cámara de Senadores tiene un problema en explicar lo que han hecho. Puede ser que desde el punto de vista finalista y con una concepción maquiavélica les pueda servir para un cargo. Pero desde el punto de vista de la intención que se tuvo al momento de sancionar la normativa, evidentemente han transgredido los límites. Diputado, los cambios totalmente de tema, vamos a la política, nos metemos de lleno todo lo que tiene que ver con las figuras que hay hoy dentro de Juntos por el Cambio de cara a la carrera presidencial. Apareció Macri, reapareció Macri de alguna manera, Rodríguez Larreta, está un gobernador como el de Jujuy, Gerardo Morales, con muchas ganas de ir por la presidencia. ¿Usted cree que Macri cumplió un ciclo dentro de Juntos por el Cambio? ¿Cree que Morales es el hombre indicado dentro del radicalismo para la nueva etapa que se viene en la Argentina en el 2023? Jubilaciones da el ANSES y eventualmente las cajas provinciales de jubilaciones. Yo no jubilo a nadie, más en política, y obviamente provengo de un partido que tiene una historia, que tiene principios, valores, que tiene alguna idea de cómo se debe desarrollar una sociedad. Y en la medida que podamos tener un candidato de nuestro partido, voy a trabajar para que así sea. O sea, hoy el candidato para usted es Morales, del radicalismo. No, nosotros no tenemos un nombre definido, el partido no se va a expresar al respecto tampoco, más allá de que, como digo, muchos de los dirigentes trabajemos en este sentido. Falta tiempo para las elecciones del 23, es cierto que parece que los tiempos se aceleran por una u otra circunstancia, ¿no? Donde ya en muchas provincias se está hablando de adelantamiento. A veces no se hace de manera oficial, pero en muchas provincias eso está sujeto. Sí, en Salta, ¿no? De hecho, también Entre Ríos mismo. También en Entre Ríos. Entre Ríos mismo, pero sabemos que hay otros lugares donde se está hablando y eso está muchas veces a tiro de un decreto nada más que del gobernador, con lo cual es posible que esto acontezca. Después las otras cuestiones, bueno, forma parte del juego de la política. Y como digo, yo provengo del radicalismo y seguramente trabajaré para que algún dirigente de nuestro partido sea candidato a presidente, como alguna gente del PRO trabajará para que sea Macri, Bullrich, Rodríguez Larreta, digo por decir algún nombre y sin dejar a nadie afuera, ¿no? Y en relación a esto que también le preguntaba a mi compañero, ¿qué incidencia puede tener la presidencia del radicalismo para que las dos expresiones que hay en la Cámara Baja del radicalismo puedan unificarse? Hoy vemos un poco también que podrían tener otro peso específico si estuvieran los dos bloques conformados en términos numéricos, ¿no? En esta discusión de quién es primera mayoría, quién es segunda. ¿Cómo ves esa posibilidad de que tengan una unidad o confluyan como planteó el propio Morales? Yo en primer lugar lamento que en algún momento el bloque, entre comillas, se haya dividido, el bloque radical, ¿no? Pero, ¿a qué atribuís esa posibilidad que se haya dividido? Bueno, son variadas las lecturas, pero digo, me parece que hay que mirar hacia adelante y que además estoy convencido que buena parte de los problemas de la política van a transcurrir por otro lugar. A mí me interesaría, y como creo que a muchos, que desde nuestro partido nosotros podamos ofrecer un partido que esté trabajando en una misma línea. Y obviamente creo en la democracia partidaria. Por tanto, muchas veces he ido a elecciones internas que me ha tocado perder y como corresponde acompaño y pongo todo el empeño para trabajar en lo que sigue. Y bueno, trataremos que en el curso de este año unificar
ese bloque, que en vez de 33 seamos 45, me parece que sería saludable y que además es una muestra que daría la impresión de que la gente nos está reclamando, ¿no? Que limemos algunas de nuestras diferencias y que busquemos los puntos de contacto para salir de una situación compleja y ayudar desde nuestro partido a una Argentina que hoy nos necesita trabajando en conjunto. Diputado, hubo en Entre Ríos bastante movimiento, obviamente, del campo cuando se dio el decreto, el DNU, ¿no?, sobre las retenciones. Y bueno, esta semana también se conoció que el ministro de Economía, Martín Guzmán, busca bueno, generar un impuesto a la renta inesperada. ¿Cómo cree que eso podría impactar y qué camino le ve en la Cámara de Diputados? Porque el proyecto tendría que ser enviado aquí. Bueno, en primer lugar, esperemos a que llegue para ver en definitiva de qué se trata el proyecto. La economía en la Argentina hace tiempo que viene golpeada. Cuando tuvo el ministro Guzmán para discutir, no lo que fue el presupuesto, pero sí cuando hablamos del tema vinculado al nuevo empréstito con el Fondo Monetario Internacional, yo le hice una sola pregunta y no fue casual. Yo le pregunté por la inflación, porque cuando hacen el presupuesto en septiembre del año pasado y viene en diciembre él a brindar las explicaciones, ratificó ese número de un 33% de inflación para el año 2022. Evidentemente la realidad nos muestra que, como muchos suponíamos, iba a ser en exceso superior, y el mismo gobierno lo reconoció cuando a fin de enero hace el anuncio de que se había acordado con el Fondo Monetario Internacional, o al que al menos existía un bosquejo de acuerdo. Ya hablaba de una inflación de 43 más menos 5, con lo cual ya estaba diciendo puede haber 48. Ojalá que ronde el 50%, parecería que va a ser más. Pero digo, este tema de la inflación se relaciona con muchos de los problemas que tiene la economía argentina. Y sin escapar a la pregunta que me haces, lo que muchas veces hace el gobierno en este contexto, en esta situación, es echar mano a algunos de los sectores que por ahí son los más dinámicos y los más productivos de la Argentina, como el agropecuario, donde además, esta es una apreciación personal, creo que hay un condimento ideológico de buena parte del gobierno. Es decir, en lo conceptual, ¿usted no está de acuerdo con la idea de renta inesperada? No. ¿No cree que hay una situación particular respecto a la influencia de la guerra, en la venta de los commodities? Las situaciones están, pero lo que tiene que hacer el Estado es trabajar sobre otros lugares. Digamos, aquí hay que empezar a ver el gasto en la Argentina, y esto no significa ajuste, sino que significa ver, bueno, dónde se está yendo el dinero. Por ahí charlábamos un poquito fuera de cámara. Lo que uno advierte que muchas de las políticas del Estado tienen el programa, tienen la gente disponible, pero luego, cuando es la aplicación práctica en el territorio, ese dinero no se ve cómo se aplica. Y me parece que el Estado tiene que hacer un esfuerzo, y el Estado Nacional en particular, en esa situación. Y después también hay que coordinar esfuerzos, ¿no? Muchas veces... Eso, perdón, ¿cómo lo ve? ¿En Entre Ríos, por ejemplo, no ve que llega la obra pública? ¿Cómo? La obra pública muchas veces llega, pero digo... la distribución del ingreso, como planteaba. Sí, las situaciones son... Y yo insisto en esto, ¿no? Digo, pretender que en la Argentina un plan que se elabora baja automáticamente a todos los lugares de este país es no conocer la inmensa variedad de situaciones que tiene un país tan federal y con tantas... diversidades. Esto es así. Sí. Por eso digo, ¿qué significa esta renta inesperada? Un manotazo de ahogado que tiene la Argentina. Y la Argentina tiene que en realidad también un desafío hacia adelante. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente el sector agropecuario en general tiene un desarrollo a lo largo y a lo ancho de la Argentina que tiene mucha incidencia. Pero nosotros necesitamos explorar en otros terrenos donde podamos, entre comillas, obtener muchas veces el financiamiento para otras medidas del gobierno que hoy no los estamos teniendo. En ese sentido, me parece que hay que explorar y tratar de brindar condiciones. En el sector energético me parece que ahí hay alguna posibilidad. De hecho, hay algún proyecto de ley de hidrocarburos que ha ingresado y que creo que hay que tratar de avanzar lo más rápido posible, porque este país va a salir adelante de la mano del trabajo y de la producción, y donde a nosotros muchas veces nos está faltando. Porque seguramente vamos a necesitar trabajar sobre educación, pero los resultados no se van a ver de un día para otro. Y este país necesita de esas dos cosas, de algunas para salir de la
de la emergencia, de las cuestiones que van a ser muy importantes en la transición y también con una mirada hacia el futuro, ¿no? Muchas gracias, diputado, por estar este rato aquí, por responder todas nuestras inquietudes. Lo vemos en cualquier momento y le agradecemos que se haya dado una vueltita aquí por el piso, que siempre es más agradable la conversación. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a ver qué decía la diputada Carla Carrizo, también del radicalismo, sobre el debate en la ley de alquileres. La posición es una posición de que la Comisión de Legislación sea un lugar de encuentro, hacer las cosas bien, no hacerlas rápidas ni hacerlas mal, pero tenemos un marco que fue lo que se negoció en labor parlamentaria con todos los presidentes de bloque, que la idea fue 30 días. Entonces, en ese marco organizamos 3 informativas y la semana que viene un día de debates, el martes, para diputados. Tenemos que recoger, leer. Han sido muy interesantes todas las posiciones, nos han pasado sus datas por escrito, así que hay muchísimo material para leer. Así que sería el martes un día de debate en diputados y el miércoles, un poquito cuando cada bloque se organice y vea un poco cuáles son sus prioridades, empezar un proceso de negociación a ver si podemos sacar un dictamen conjunto o bien 2 dictámenes que de alguna manera representen las posiciones mayoritarias que defienden cada partido y poder hacer algo que le sirva a la ciudadanía en el recinto. Primero decir que la ley solamente tuvo un año de implementación porque se empezó a implementar en mayo del 2021. Así que evitar esta cosa de todo mal o todo bien. Hay un aprendizaje, hay una ley, tiene un proceso de aprendizaje en la implementación y hubo cosas buenas en esa ley. La ley tiene 22 artículos, se cuestionan 2, básicamente porque son los que más incidencia tuvieron en desarticular el mercado. Es decir, faltan unidades, subió el precio y el tema de la indexación. Eso es la emergencia. Ahora, ¿hubo cosas buenas? Sí. Una de las cosas buenas que hubo es que se incluyen las direcciones electrónicas. Después de la pandemia, ¿quién puede decir que lo digital no ayuda a informar? Es un punto clave. Hemos escuchado también exposiciones muy buenas de defensa del consumidor, donde hay cosas buenas de la ley que han de alguna manera reconstruido las cosas que se hacen bien, las cosas que se falta aplicar. O sea, hay muchas cosas que se avanzaron y que incluso esas cámaras de inmobiliarias no cuestionan. Entonces, me parece que esta lógica de Argentina, borrón y cuenta nueva, no va. Tenemos que ser sensatos, tenemos que escuchar a los protagonistas y en lo que los propios protagonistas están de acuerdo, sostener. Y en lo que los propios protagonistas cuestionan como un conflicto que obstruye, que obstaculiza, resolver. Sin duda, la discusión que se está dando respecto a la ley de alquileres la semana que viene va a tener otra condición y otro volumen, porque será el momento en que los diputados y las diputadas debatan los distintos proyectos que hay, que son una treintena ya de proyectos, entre los que van de la derogación a los que establecen otros puntos de análisis respecto a la política de vivienda. Meli, vos te concentraste en cuáles fueron los argumentos que se presentaron desde los distintos sectores representados aquí en estas 3 jornadas. Sí, así es, Amanda, porque desde la semana pasada que se han escuchado a varios invitados de los distintos sectores involucrados en lo que tiene que ver con la ley de alquileres y bueno, tratamos de hacer un resumen en realidad de todas las voces que estuvieron hablando ante los diputados aquí en la sala del anexo C, como le decimos, de la Cámara Baja. Y algunas conclusiones, ¿no?, que sacamos de estas 3 jornadas, como decimos, informativas, donde, bueno, se escucharon algunos representantes de inquilinos, de inmobiliarias, de propietarios, que hablaron tanto de manera presencial como de manera remota ante la Comisión de Legislación General, que, bueno, por allí pasaron más de 100 expositores. En la primera jornada hubo 43, en la segunda jornada 30 y en la tercera jornada, que fue el día de hoy, 39. Un montón. Sí, es interesante. Muchísimos. Eso. Como decía, representantes de asociaciones de inquilinos, propietarios, colegios de corredores públicos y martilleros y distintos especialistas también, ¿no? Porque hubo algunos profesores, hubo investigadores, también estuvieron algunos de los representantes de los organismos de defensa del consumidor provincial. Sí. Eso fue súper interesante también. La Defensoría del Pueblo, también de la ciudad. Hoy también hubo representante del colectivo Ni Una Menos, por lo que implica la problemática de los alquileres en el caso de las mujeres. Bueno, varias voces, la verdad que bastante diverso y además de todas las provincias del país. Sí, que cuando se discutió en el 2018, si mal no recuerdo, también hubo una serie de audiencias de estas características donde vinieron también muchos expositores. No sé si tantos, pero no sé si tantos, pero sí fueron un montón. Exactamente.
Bueno, durante estas 3 jornadas, algunos de los argumentos expuestos por los inquilinos fueron: pidieron que no se elimine el índice previsto para los ajustes anuales. Esto es central porque a través de la ley que se sancionó hace menos de 2 años aquí en el Congreso, se estableció que por año los alquileres se iban a actualizar en base a un índice, a una fórmula que combinaba la inflación y la variación salarial. Este índice, obviamente por los altos niveles de inflación que hay en nuestro país y además por aplicarse la ley una vez que se había levantado el congelamiento de alquileres, produjo lo que estamos diciendo a lo largo de estos días, digamos un aumento muy elevado del precio de los alquileres, lo que hace decir a los detractores de esta ley que la ley no funcionó. Claro. Pero sin embargo los inquilinos dicen necesitamos tener un índice, una fórmula, algo que nos dé seguridad de cómo se va a dar el aumento y no que sea liberado a las partes. Sí, porque en ese sentido también muchos de los argumentos que planteaban los inquilinos y las inquilinas que participaron es que hay una situación de desigualdad, que no tienen la misma fuerza para negociar quienes están alquilando de quienes son los dueños de la casa. Entonces es difícil también ponerse de acuerdo en esa hipótesis que se plantea muchas veces de que hay una igualdad de condiciones. Hay manifiestamente un desequilibrio y ahí se agarran los inquilinos de este índice y plantean también algo que se planteó mucho y que también lo decía recién el diputado Galimberti, que es que la situación macroeconómica es lo que afecta en definitiva a que la ley no pueda implementarse en toda su plenitud, digamos. Exactamente. Bueno, además de ese punto que es uno de los más polémicos, el otro es que reivindicaron el plazo de contrato de 3 años. En la anterior ley regía el contrato por 2 años, se extendió por 3 años en esta ley que se está discutiendo ahora, rediscutiendo, y los inquilinos sí están a favor, o sea, que en su mayoría. No todos lo mencionan, pero sí hay muchos que lo mencionan y reivindican que sean 3 años. Claro. O sea que hasta la ley 27.551 los contratos para casa-habitación eran de 2 años y estaban además regidos por el Código Civil. Ahora también están regidos por el Código Civil, pero esta ley trae un poco más de precisión sobre algunos puntos. Sí, en realidad era un acuerdo de partes, ¿no? Casi prácticamente, donde no había ningún tipo de reglamentación de por medio, se ponían de acuerdo, incluso... Pero en general eran 2 años, ¿no? Exactamente, 2 años, y el mismo esquema de indexación era de mutuo acuerdo, no estaba regido ni por índice de inflación, ni por indexación, ni por salarios, es decir, era muy al libre albedrío y esta ley lo que hace es un poco... regular todo el sistema, ¿no? Sí, hubo algunas de las voces que dijeron también que sería interesante que no se saque la fórmula, pero sí quizás que se pueda rever a alguno de los índices, como por ejemplo, no que se tome en cuenta la variación salarial, sino el salario mínimo vital y móvil, porque justamente hay muchos trabajadores inquilinos que tienen salario mínimo vital y móvil. Sí, que no tienen paritaria, entonces no hay forma de empatarle, digamos, al incremento paritario. Exactamente. Bueno, por parte de los inquilinos aseguraron que el Estado debe intervenir en el mercado en defensa de la parte débil de la relación contractual. Están a favor, obviamente, de intervención del Estado y advirtieron que la ley no se está cumpliendo correctamente justamente por estos 2 puntos. Sí, lo que y también muchos otros que también se vulneran. Es muy temprano decir que la ley no funcionó porque en realidad, hoy por hoy, en la realidad, hay contratos por 2 años, firman contratos por 2 años, que era lo de la ley anterior, y además están pagando ajustes semestrales, como también era en la norma anterior. Con lo cual no se está aplicando en realidad la ley. Claro, que hay una exigencia también en cierto sentido, que fue mucho lo que se escuchó, que el Estado no tuvo la capacidad de implementar una ley y de controlar que esto se implemente, más allá del efecto también que se generó producto de la salida del aislamiento, del incremento y el retiro de muchos de los inmuebles que estaban para el alquiler, que son consecuencias parecidas. Hay muchos diputados que están por esta idea de que el Estado no intervenga, ¿no? Sí, sí. Lo hemos hablado aquí en DTV, como hablamos con todas las voces, el diputado Acef, lo planteó Milei, lo plantea Espert, que el Estado también. Exactamente, que el Estado directamente no intervenga y que se rija solamente por la ley, mejor dicho, por el Código Civil, ¿no? Sí, por eso es difícil pensar en un proyecto de consenso,
porque muchos de los argumentos que tienen las inmobiliarias o los propietarios son los que vemos reflejados en los proyectos de Juntos por el Cambio, mientras que los del Frente de Todos tienden más a lo que plantean los inquilinos. Además, también algunos de ellos se mostraron a favor de un impuesto a la vivienda ociosa, que justamente es algo que contempla, por ejemplo, el proyecto de Gioja. Bueno, vamos a los argumentos expuestos por las inmobiliarias. Pidieron eliminar el índice de ajuste anual y volver al contrato de 2 años. En cuanto a eliminar el índice de ajuste anual, lo que plantean es que no hay ningún servicio o ningún bien que se actualice cada un año en Argentina con la inflación que hay. Y en cuanto, bueno, al contrato de 2 años, porque dicen que justamente es otra de las causas también que lo que hace es retraer la oferta. Justamente dicen que la ley 27.551 profundizó la escasez de inmuebles y esto obviamente hizo bajar la oferta de los alquileres. Otros de los argumentos es que observaron que la situación se ve empeorada por la caída de la construcción y la falta de crédito hipotecario en los últimos años, es decir, la posibilidad de que el inquilino pueda transformarse en propietario en algún momento de su vida, ¿no? Claro, generación tras generación vemos inquilinos que van en aumento. Claro, esto lo hablábamos, Meli, en varias oportunidades, ¿no? Esto habla también del fracaso de una política en términos de generación de posibilidades de créditos, exactamente. El otro día el diputado Cobos estaba reflotando un proyecto de ley para actualizar los créditos UBA. Sí, que fue, ¿no?, el último crédito que se aprobó aquí en la Cámara de Diputados y de Senadores, allá por el año 2017-2018. Antes, la otra política que hubo desde el Estado fue el Plan Procrear, ¿no? Claro. El programa Procrear, donde se inscribían, tenías que tener un lote, tenías que tener determinadas características, determinados niveles de ingreso, está registrado, claro, era específicamente para trabajadores en relación de dependencia, pero fueron las únicas políticas que hasta ahora se desarrollaron. Yo con eso tengo una duda, no creo que la podamos saldar, pero la tiro acá a la mesa. ¿Qué pasa con los créditos de los bancos privados? ¿No? Hay muchos bancos multinacionales acá. Bueno, claro, lo que pasa es que son tasas muy elevadas, claro, ¿no? Donde se termina pagando casi 2 veces más también sistema de pago donde cada vez va aumentando más la cuota. Pero eso se indexa por la inflación, porque el crédito UBA era una característica de crédito subsidiado en cierto sentido por el Estado Nacional, pero que se actualiza con los niveles de inflación, y lo que generó luego de su aprobación es que en el año 2018 la inflación llegó al 47% y al año siguiente al 53% y no bajó hasta ahora. Entonces el efecto de esa idea del crédito se desvirtuó. Pero los bancos privados ofrecen crédito y los indexan a partir de sus propias definiciones, digamos, o hay ahí una regulación del Estado que puede estar. No sé si tenemos la respuesta, pero me vengo preguntando mucho en relación a por qué las empresas, los bancos que son transnacionales, no promocionan créditos accesibles y tiene que estar todo subsidiado además por el Estado. Claro. Sí, bueno, es otra cuestión también que surge en medio de este debate y que justamente es una de esas ramificaciones que se da, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con la vivienda de los argentinos. Pero bueno, otro de los argumentos, Amanda, de los inmobiliarios y también parte de cámaras de propietarios, es que proponen incentivos impositivos para que los propietarios pongan las viviendas en alquiler. Esto es desde, no sé, eximir de impuestos a los bienes personales o hasta un blanqueo con la condición de que esa propiedad esté en alquiler durante 8 años, por ejemplo. Sí, por ejemplo, eso es una propuesta que también se planteó en estos últimos días en las audiencias desde Rosario, ¿no?, planteando desarrolladores inmobiliarios que también dicen o sostienen que la experiencia que hay en la Argentina en los últimos años es que históricamente la vivienda ha sido una reserva de valor, pero en los últimos años se ha transformado solamente en eso y las casas están vacías. En Puerto Madero hay una gran cantidad, un porcentaje muy alto de casas vacías y además de casas de lujo. Entonces ahí se distorsiona mucho el valor. Claro, sí, sí. Bueno, y otra de las problemáticas también que se planteaban, que acá me olvidé quizás de ponerlo en la placa, es en las ciudades turísticas, ¿no?
lo que tiene que ver con los alquileres temporarios, con los alquileres, bueno, para turistas, algunos de ellos en dólares, que lo que hacen justamente es, bueno, en esas ciudades que haya menos oferta también para los pobladores de allí. Y algunas de las cifras que se dijeron, ¿no?, durante estas reuniones tienen que ver con que un 16% de la población alquila. Ahora con el nuevo censo seguramente tendremos datos actualizados, y en las grandes ciudades ese porcentaje asciende al 30%. Y según la última encuesta permanente de hogares, el porcentaje llega al 50% en jóvenes, mayores, mujeres jefas de hogar y disidencias. Claro, eso es uno de los problemas más complejos, ¿no? Porque los jóvenes y las mujeres, y ni que hablar la disidencia sexual, tienen menos acceso al trabajo, y la brecha salarial también impacta en el alquiler. Si hay un 27% menos que cobras, ¿cómo lo destinas al alquiler? Sí. Bueno, justamente la población inquilina destina en promedio el 45% de sus ingresos al pago del alquiler. En jóvenes eso llega a un 77% y en mujeres jefas de hogar a un 49%. Así que es, bueno, obviamente es muy compleja la situación, es muy compleja la problemática. También hay distintas visiones y, bueno, lo que se va a buscar la semana que viene es justamente empezar con el análisis de todas las iniciativas, de todas las propuestas que se han presentado a lo largo de este tiempo, y veremos si se llega a un consenso o no, porque, bueno, las posiciones también son bastante disímiles. Sí, es una síntesis difícil para llegar, ¿no? Porque hay quienes cuestionan justamente dos de los principales artículos, como bien marcaba Meli, y otros que lo quieren mantener. Entonces no es fácil la síntesis a la que hay que llegar. Recordemos que esto tiene que ver con un acuerdo que llegó a través del oficialismo con el bloque mayoritario de la oposición de Juntos por el Cambio. Esto fue el 5 de abril pasado. Donde se pusieron de acuerdo ambos sectores para debatir un proyecto de ley de alquileres durante los próximos 30 días hábiles, es decir, esto está venciendo en los primeros días de mayo, para que salga un dictamen unificado, consensuado de aquí de la Cámara de Diputados, se lleve al recinto y se trate en estos 30 días únicamente en la Comisión de Legislación General. Hay una decisión del bloque Juntos por el Cambio, adelantada a través de un comunicado de prensa de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que si a lo largo de estos 30 días no se ponen de acuerdo todos los legisladores y no hay dictamen, bueno, Juntos por el Cambio va a insistir con la decisión que tenía originalmente de ir a un llamado, a una sesión especial para tratar eventualmente la derogación de la actual ley de alquileres. Sí, también para plantear que para lograr en definitiva esa sesión especial hay que sumar 129 diputados de los distintos bloques, porque ni el oficialismo ni la oposición de Juntos por el Cambio, que son los dos bloques mayoritarios, tienen en definitiva la cantidad de integrantes necesarios para garantizar el inicio de una sesión. Y también hay posiciones muy diferentes, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en Provincias Unidas, que representa a dos provincias en definitiva, 4 diputados que tienen su posición sobre la ley de alquileres. Otra posición es dentro del interbloque federal, donde hay representados 3 bloques diferentes, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, con posiciones disímiles entre los propios interbloques. Totalmente. No va a ser fácil juntar 129 para derogar la ley, pero tampoco va a ser fácil llegar a una síntesis para tener una modificación, claro, ¿no? Es como la misma complicación. Ambas posiciones van a ser difíciles, pero bueno, está el espíritu y la intención, por lo menos, de lograr un acuerdo en estos 30 días y sacar un dictamen para llevarlo al recinto. Sí, después de eso va a tener que ir a la Cámara de Senadores y ver si se ratifican o no se ratifican las modificaciones que se han hecho aquí en la Cámara de Diputados, ¿no? Porque eso es parte de los procesos. Otra película más difícil todavía. Sí, que nos va a llevar mucho tiempo debatirlo hacia adelante, pero esto es un poco el panorama que hay. Por ahora se cumplió hasta el momento con las 3 jornadas de escucha, una instancia donde
todos los referentes de los distintos espacios que participan de este debate pueden hacer uso de la palabra, tienen mucha información, circularon de hecho varios informes muy interesantes sobre el proceso de indexación que se va haciendo de las viviendas en los contratos en los últimos 5 años, también de la evaluación fiscal que tienen por zonas, los distintos viviendas que están para alquilar, porque bueno, hay muchas discusiones. Está por un lado las inmobiliarias, que son quienes canalizan en general el proceso de contrato de alquiler, pero también hay ahora páginas web que también establecen valores según las zonas y las demandas, ¿no? Claro. Que es parte de la discusión que está acá presente. Sí, también hay una realidad, se pedía, también no... Si bien el inquilino es la parte más débil en la relación que hay contractual, es verdad que hay propietarios de todo tipo y hay propietarios que son familias también, clase media, que tienen una renta, ¿no? A través de esa casa que tienen en alquiler, y con toda la incertidumbre generada, bueno, prefieren hoy no ponerla en el mercado, ¿no? Pero no es que son, digamos, lobistas o grupos empresarios también que tienden a la especulación y al jugar con esta oferta-demanda, ¿no? Sí, es verdad eso también, obviamente, porque la configuración es muy diferente del escenario, depende también de las ciudades, la centralidad o no centralidad de las viviendas, pero también lo que conversábamos ayer con el diputado Federico Fagioli, que nos vino a visitar aquí al piso, que venía en representación también del bloque oficialista, pero de los movimientos sociales. Él es uno de los diputados que representa los movimientos sociales. También trae una realidad. Muchísimas familias de trabajadores y trabajadoras en la Argentina nunca pudieron comprarse una casa y son quienes alquilan esas viviendas. Entonces, cada vez las familias también trabajadoras tienen que achicarse o moverse o alejarse de los centros urbanos para poder afrontar un alquiler. Y sobre todo con estas dimensiones que vos decías, Meli, de que el 45% del salario de cada familia, en definitiva, o por lo menos de uno de los integrantes de la familia, se destina al alquiler. Pienso en una realidad nacional donde hay muchas familias ensambladas y muchas familias, familias donde hay un solo progenitor que se hace cargo de la sostenibilidad, el impacto que tiene también esa dimensión, ¿no? Porque a veces lo pensamos en el ideal de la familia donde son 2 trabajadores y después están los 2 niños, pero eso ya no es la realidad de ningún país, tampoco el de la Argentina. Las configuraciones familiares complejizan más, ¿no? También la situación. Sí. Y hablando de impacto, Amanda, te cuento que, cambiando de tema, ¿no? Que en este preciso momento está reunido el equipo jurídico del jefe de bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, para analizar la posibilidad de presentar una impugnación ante la justicia por la presentación que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, de presentar a Roxana Reyes, diputada de la UCR de Santa Cruz, como la candidata o la referente para el Consejo de la Magistratura por el lado del oficialismo. Están en estos momentos evaluando la posibilidad, si jurídicamente y políticamente, si es conveniente o no avanzar por la vía jurídica en relación a este tema. Ahí lo estábamos viendo en pantalla al presidente de la Cámara, del bloque, Germán Martínez, que justamente hace un rato nada más, a eso de las 5 de la tarde, habló con los medios de comunicación respecto a la situación que se está dando con relación a la conformación de los 7 lugares que había que ocupar del Consejo de la Magistratura en virtud de la declaración de inconstitucionalidad de la ley del año 2006 y la reposición de la ley derogada en el año 2006, que era del año 97, que genera ahora estas complicaciones. Si les parece, podemos ver lo que decía justamente el diputado Germán Martínez hace un ratito nada más, cuando se refirió a esta situación del Consejo de la Magistratura. Estoy en desacuerdo con la designación de Reyes a través de la resolución del presidente de la Cámara de Diputados, que está girando en redes sociales. Vamos a pedir formalmente esa resolución. Vamos a analizarla en términos jurídicos para analizar la posibilidad de una impugnación. Claramente, ese inciso tercero del artículo 2 de la ley del 97 lo que plantea que al espacio político con mayor representación legislativa le corresponden 2 integrantes, nosotros nos vamos a quedar con 1,
quien hoy es, efectivamente, en los términos de aquella ley, la primera minoría. Recordemos que era otro sistema de partidos en aquel momento en la Argentina, es Juntos por el Cambio y ahora va a quedar con 2 integrantes, Reyes y Tonelli, y quien hoy es la segunda minoría en aquellos términos, aunque sea el tercer grupo parlamentario en importancia hoy, que es el bloque que preside el diputado Rodríguez, se va a quedar con un integrante. Y me parece que claramente se rompe la idea de equilibrio que tiene que tener este ámbito en la representación política por parte de los diputados. Ya tenemos nuevamente a un diputado de la Nación sentado aquí en nuestro estudio. Se trata del diputado Pedrini de la provincia del Chaco, del Frente de Todos. Muchas gracias por venir. ¿Cómo está? No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es mejor estar acá presente porque primero no hay delay con las comunicaciones y además podemos profundizar un poco más en la charla. Estábamos viendo al presidente de su bloque haciendo referencia a una situación vinculada con el Consejo de la Magistratura. Lo voy a llevar en un ratito a eso porque quería aprovechar y preguntarle, porque el gobernador de su provincia estuvo aquí en la Cámara reunido con el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y con otros 4 gobernadores, pidiéndole que en el plazo de 30 días pueda comenzar un debate en torno a ciertas demandas de proyectos de ley que impulsan los gobernadores del Norte Grande. Y una de ellas tiene que ver con la consolidación y la institucionalización de este grupo y esta organización que se ha dado en las provincias, las 10 provincias del Norte Grande, que requieren el respaldo del Congreso. ¿Qué impacto tiene para ustedes esa presencia de los gobernadores aquí en representación de todo ese territorio? Yo creo que no solo en representación de los territorios, creo que es la irrupción de los gobernadores podría ser una suerte de sanación política en una nación donde lamentablemente entre la grieta y las agresiones hay pocos lugares de encuentro. Y el Norte Grande demostró que es un lugar de encuentro, de posibilidad de llevar adelante políticas públicas, de diálogo, de respeto. Todo lo que no sucede en el orden nacional, vemos que sucede en el Norte Grande. Hay respeto entre gobernadores de distintas fuerzas políticas, la grieta prácticamente no existe cuando se habla de las cuestiones importantes que hacen a la región. Y eso creo que es el principal mensaje, ¿no? Hay un espacio político donde la grieta está, no vamos a decir que no existe, está muy atenuada, muy atenuada, donde hay objetivos concretos y en función de ello los gobernadores gestionan. El Congreso se torna, ya a esta altura, se torna un lugar en el cual se necesita que esas coincidencias tengan también su correlato parlamentario. Por ejemplo, la ley que están todos de acuerdo, que venimos, así como existe una ley de zona fría para subsidiar el consumo del gas en el invierno en la zona más fría de Argentina, nosotros aspiramos a tener, por ejemplo, una ley de zonas cálidas, digamos. Vamos a ponerle zonas cálidas, que para poner en la subsidio, que sería una tarifa diferencial para el consumo de energía eléctrica en el norte argentino durante el verano, porque somos electrodependientes. Bueno, es lo mismo que sucede para la Patagonia, queremos luego las obras de infraestructura que son necesarias. Cuando se habla de la hidrovía, vemos la hidrovía hasta Rosario, corazón del núcleo sojero argentino. Ahora, el río Paraná llega hasta Brasil. No es que llega, viene bajando de allá. Sí. Nosotros aspiramos a que también se haga el dragado, como se hace en Rosario, como se hace en el puerto de Santa Fe, que también se haga en el puerto de Barranquera. Los entrerrianos que quieren que el puerto de Diamante también tenga dragado, lo mismo que con los correntinos para aumentar el calado del transporte de los buques, ¿no? De los buques. Entonces, bueno, estas son políticas federales que requieren ya de leyes. ¿Y cree que en 30 días lo van a lograr? No, pero hay que, usted sabe que el gobernador
Capitaní, que fue el que anunció y que fue el que juntó a los del norte. Tuvo un papel protagónico el gobernador de mi provincia en el sentido que el norte grande existía, pero languideció durante más de una década. Él se tomó el trabajo de llamar uno por uno. Y reavivar esa situación. Reavivarlo, los gobernadores le dieron su confianza. Fue el primer presidente pro tempore que tuvo la organización. Ahora es el gobernador Zamora. Y bueno, se plantean esos tiempos. Siempre Capitaní plantea políticas ambiciosas en poco tiempo, pero bueno, es un contexto difícil. Hay que tratar de salir adelante. Pero bueno, hay lo mismo que y los gobernadores consiguieron ya los primeros resultados. Por ejemplo, dos resultados concretos le puedo dar de esta política. En el norte grande existe hoy cualquier hay una quita en las contribuciones patronales por cada empleo industrial que se genere, ¿no es cierto? Eso genera las posibilidades de erradicaciones industriales. Las industrias que hoy se generan en el Chaco, en Corrientes, tienen una quita del 80% en las contribuciones patronales. Que lo afrontan las gobernaciones, claro, en definitiva. El gobierno nacional. El gobierno nacional. Sí, Chaco, es una política nacional. Sí, salió por un decreto del presidente. Las provincias, el Chaco lo que hace es extender en el tiempo ese subsidio, ya con fondos provinciales. Otra cuestión es, aumentó sustancialmente los subsidios al transporte. En el caso del Chaco, 120% de aumento anual. O sea, es una organización la de los gobernadores, que se reúne, delibera y fundamentalmente obtiene resultados, ¿no? Y esa política también quieren que se exprese en el Congreso de la Nación. Claro. Diputado, lo llevo a uno de los temas de la agenda de hoy y de la agenda de estos últimos días, que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura. Finalmente, bueno, el Congreso va a enviar sus representantes, pero surge ahora, bueno, esta diferencia entre el jefe del bloque, Germán Martínez, con la resolución que firmó Sergio Massa por la designación de la radical Roxana Reyes. Bueno, ¿cómo ve todo esto que ha pasado en los últimos días hasta llegar ahora a este punto? Bueno, creo que lógicamente que apoyamos la postura de nuestro presidente de bloque. Sentimos que nuestra representación está disminuida. Si uno lee el artículo 2, inciso 3 de la actual ley que fue derogada y que la Corte Suprema, arrogándose potestades legislativas, hoy la pone como derecho positivo vigente. Bueno, es muy claro, debe haber 8 representantes del Congreso, 4 por cada Cámara, y en cada Cámara tiene que haber 2 por la principal fuerza política. En este caso nosotros tenemos 118 legisladores, somos la principal fuerza política y nos correspondería tener a 2 representantes. Vemos que, en cambio, Cambiemos, que tiene menos diputados que nosotros, tiene una sobrerepresentación con el diputado Tonelli y ahora con la diputada Reyes en el Consejo de la Magistratura. Pero, diputado, el presidente de la Cámara más habló de que había definido esto para evitar un desequilibrio institucional. ¿Por qué cree que lo hizo entonces? Por responsabilidad. Creo que la Corte armó tal desastre que se requiere de este tipo, muchas veces de este tipo de medidas con las que uno no está de acuerdo, pero que las entiende. Al tener un poder que se arroga facultades legislativas y hace el desastre que hizo la barbarie de la Corte Suprema, nosotros no la podemos responder con otra barbarie. Si ellos son bárbaros, si no acatan la ley,
nosotros no podemos responder de la misma manera. Entonces, lo que hace Massa es un gesto de responsabilidad institucional. ¿Y el Senado respondió con barbarie? ¿El Senado respondió con barbarie? El Senado respondió, la Corte, dije yo, que actuó con barbarie. El Senado se hizo un acuerdo de tipo político y hubo que salvar las instituciones del golpe institucional de la Corte. Cristina también actúa con suma responsabilidad. Hay que parar el golpe institucional como se pueda de la Corte, no se puede. Hoy los dos presidentes del Congreso le dieron una lección a la Corte. El presidente en una nota conjunta de la presidenta del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, donde se elevan sus representantes y les dice, bueno, no podemos seguir creando más dificultades. Resolvamos esto de esta manera. Y bueno, y sigamos adelante. Todo el fallo de la Corte es catastrófico por donde se lo mire, es un mamarracho, una barbaridad. Pero aparte, incumplible, ellos mismos no lo van a cumplir porque particularmente en la parte que dice que deben asumir los consejeros y jurar en un solo acto, eso parece que se tornaría ya a esta altura, tal vez se torne posible con la decisión del Senado y de la Cámara de Diputados que actúa racionalmente, protegiendo a la República, protegiendo la división de poderes, o sea, todo lo que la Corte Suprema de Justicia no cuidó en ningún momento, que son las instituciones. Creo que el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta del Senado están dando en ese sentido una lección. Nosotros, en la Cámara de Diputados, nuestro bloque no está de acuerdo con la decisión porque la verdad que podemos decir que es una ofrenda que hacemos a la gobernabilidad en Argentina. Alguien tiene que ponerle un coto al desastre institucional que armó la Corte, al golpe institucional que quisieron llevar adelante, y esta es la forma de salir adelante. A ver, diputado, para repasar, la Corte, la ley que restituye a la Corte, que es del año 97, que se puso en vigencia en el 98, pues se aprobó a fin del año, establecía 20 miembros, el presidente del Consejo es el presidente de la Corte Suprema, y en representación de la Cámara de Diputados y del Senado establece 2 por la mayoría, 4 por la primera, 4 por cada, pero son 2 por la primera minoría, 2 por el bloque por mayoritario, la segunda y 1 por la tercera. Sería. En el Senado, ¿cómo queda? Porque con la división del bloque en un interbloque, quedan 2 por el bloque Frente Popular. Queda un representante hay 2 del Frente Popular, que es la representación del que ahí está. Exacto, que es otro el Frente que Nacional Popular. Del radicalismo. Queda uno del radicalismo y uno de Unidad Ciudadana. Y uno de Unidad Ciudadana. Ahí no pasaría la misma situación que en la Cámara de Diputados. Exacto. Entonces, eso es la explicación del movimiento que hubo en estos días. Por eso creo que nuevamente estamos desde el Frente de Todos se está haciendo un aporte a la gobernabilidad, a la democracia, al respeto a las instituciones, ¿no es cierto? Porque, bueno, tenemos un presidente de la Corte que aceptó ser designado por un decreto de un presidente sin acuerdo del Senado. Uno que se autovotó para ser el presidente de la Corte, que derogó una ley se puso él como presidente del Consejo de la Magistratura actualmente. O sea, es nunca visto. Ya los consejeros no van a poder elegir el presidente de la cosa, va a ser él el presidente. Él solo decidió, Rosati decidió él solo. Bueno, ante tanta desmesura de la Corte, hay que salvar las instituciones. Y en medio, diputado, de toda esta controversia y de todo este clima también que se genera ahora entre el oficialismo y la oposición, ¿cómo ve que se pueda sancionar una ley finalmente que salga del Congreso con, determinando una nueva conformación del Consejo? Con este escenario, ¿no? Claro. Tenemos que buscar, eso es la política, tenemos que buscar
un acuerdo para salir adelante. Y si no, le vamos a pedir a los gobernadores del norte grande que se ponen de acuerdo, que bajen al Congreso y nos expliquen cómo hacen para ponerse de acuerdo. Pero no, tenemos que trabajar en ese sentido. Va a ser difícil. Hay una ley, hay un proyecto con media sanción en el Senado y va a ser la base sobre la cual vamos a discutir, y yo creo que se va a llegar a un acuerdo. Creo que va a prevalecer la racionalidad, y bueno, esto que hizo la Corte va a ser simplemente una noche trágica para las instituciones. Pero pasa, cambiamos de tema y nos metemos en el tema del proyecto de ley que va a impulsar el gobierno de renta inesperada. Este proyecto de ley que viene justamente a atender o a cumplir un poco el bono especial que se le dio a jubilados y a sectores desprotegidos en estos días que anunció el Gobierno Nacional. ¿Usted conceptualmente está de acuerdo con esta idea de renta inesperada? ¿No cree que puede llegar a golpear a algunos sectores de la misma producción que involucran a su provincia u otras provincias del norte, por ejemplo, como los sectores del campo? Vamos a esperar el proyecto. En el concepto, filosóficamente, sí estoy de acuerdo. Hay una situación no prevista por nadie, acontecimientos extraordinarios que generan ganancias extraordinarias. Bueno, no está mal que quienes adquieren una ganancia absolutamente inesperada colaboren con mantener el orden social, que también los beneficia a ellos, lógicamente, y a todos. Le quería preguntar por último por el debate de la ley de alquileres, cómo impacta en la provincia del Chaco, y también si considera que en este nivel de tensión que tiene la Cámara de Diputados podrá llegarse a una síntesis. Entiendo que me dice vamos a hacer todo lo posible desde la política, pero bueno, no se puede evadir que cada vez parece entrar en mayor nivel de tensión entre el bloque mayoritario del oficialismo y Juntos por el Cambio principalmente. Vieron que el norte grande es un paraíso de la política. Y tanto que se lo estigmatiza, ¿no? El paraíso de la política. El tanto que grande, se lo estigmatiza. Realmente sí, es una muy buena opción. Creo que esto hay, a mi entender, hay dos objeciones fundamentales ahí, ¿no? Que son los términos de las locaciones y la actualización. Si se va a un sistema de libertad entre las partes o interviene el Estado en fijar algunos parámetros. Yo soy uno de los que cuando no voté la ley actual porque no era diputado, no estaba en ese pero momento. Debo reconocer que vi con simpatía que se ponga el coeficiente de variación salarial como una fórmula de actualización. Ahora, después también veo la realidad. Resulta que las locaciones comerciales que están libremente pactadas tenían un índice de actualización del 18% semestral, 36% en un año, y las locaciones de casa-habitación, que es lo que queríamos proteger, con el índice que se actualiza por el índice de coeficiente salarial, aumentaron el 50%. Bueno, al final, lo que se quiso hacer y que yo vi con simpatía, no resultó. Bueno, ahora tenemos una cuestión. Si encontramos un índice que realmente satisfaga o se deja librado a la fuerza del mercado. Creo que esa es la discusión. La gran dicotomía, bueno, la semana que viene les toca. Que hoy existe. Muchas gracias, diputado, por venir este rato, por respondernos todas las preguntas y por estar aquí presente, que siempre es más rico el intercambio, ¿no? Sí, es mejor que con el delay de la cámara. Es mejor que el delay de la cámara y el Zoom, que me trae malos recuerdos de la pandemia. Ay, claro, es verdad. Nosotros nos seguimos sometiendo a esa memoria de la pandemia, pobres diputados. Pero bueno, acortamos distancias, así que muchas gracias por estar. Nos vamos a la pausa y volvemos en un rato.